tienen ganas de escuchar algo que realmente movilice su corazón. Y también lo que, espero que sí, espero que digan que sí, espero que no se me vaya nadie. Y espero también, no, confío que esto también que voy a compartir, no solo tiene una conexión con lo que el doctor Ben compartió el día sábado, sino también tiene una conexión con, yo diría, el pulmón de la escuela, o el corazón, no sé cómo le voy a decir, a ver, como una parte central de la escuela y del evangelio en realidad. Hay un órgano que no podemos prescindir, y ese órgano va más allá de nuestras capacidades naturales, va más allá hasta del idioma que hablamos, o de la cultura que tenemos. Y es, no podemos ser verdaderos, no podemos manifestar, no podemos despertarnos como hijos de Dios, no podemos disfrutar de nuestro Padre y de la vida cristiana sin una correcta capacidad de oír. No podemos prescindir del oír. ¿Por qué? Por muchas razones. Ustedes si buscan la palabra oír en la Biblia van a ver que está lleno de ese verbo. Jesús habló un montón de ese verbo. Me encanta cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo Jesús? No tengan un órgano dormido, activen su actitud de escucha. Otras versiones de la Biblia hablan en otros versículos del oír inteligentemente. Es con atención, con corazón. Cuando éramos chicos y nuestros padres nos retaban, no íbamos con inteligentemente, decíamos, qué pesada mi mamá. O cuando nuestra esposa se enoja, decimos, esta mujer cuando nos va a parar de hablar, eso no es oír inteligentemente. Oímos porque tenemos dos orejas, ¿no? Se ríe el pastor Guillermo. Me imagino que usted no será así con su esposa como a veces hago yo, pastor, no. Es un esposo que se porta bien, tiene cara de portarse bien. Pero eso no es oír inteligentemente. Cuando yo pongo mi oído de manera inteligentemente, es lo que todo el tiempo Dios le enseñaba al pueblo de Israel, ¿no? En inglés, muchas veces se usa un verbo que lo van a escuchar también cuando el doctor Ben enseñó el año pasado en marzo, la enseñanza de marzo que la mayoría de ustedes seguramente la escuchó, que en inglés es hearken, o también es take heed. Y ese hearken o take heed es mucho más que oír. Es prestar absoluta atención y absoluta concentración a lo que estoy oyendo. No podemos vivir una vida cristiana plena si no activamos nuestros oídos. Todos saben que yo soy intérprete, mi principal, a quien sirvo más con la interpretación es al doctor Ben, pero tengo otras personas, he traducido a muchos predicadores, y también es mi trabajo. Tengo un montón de clientes a quien les interpreto. Mi personalidad a veces es un poco de que yo en lo natural a veces presto atención a esto, presto atención a aquello, pero la interpretación me ha enseñado a concentrarme. Porque si yo no me concentro, no puedo soltar el mensaje que el predicador está impartiendo. Entonces, yo vivo una experiencia única cuando estoy en los seminarios, en las escuelas, en la plataforma, con el doctor Ben predicando, porque yo estoy ahí y no estoy al mismo tiempo. Porque me tengo que conectar en el mundo espiritual y mental de tal manera que hasta a veces parece que las palabras que él va diciendo como que se me van desplegando en mi imaginación. Y yo voy haciendo todo un ejercicio mental de atesorar lo que él va diciendo, porque yo tengo que esperar que él termine para después soltar lo que él habla. Por eso me encanta lo que compartíamos la otra vez. No me pregunten con quién, porque a veces puedo decir, lo compartí con ustedes, no lo compartí con otro grupo. Pero me encanta cuando María dice que veía a su hijo Jesús y lo guardaba en su corazón. No se ponía a charlar, a opinar, a discutir o a hablar algo en un plano natural. Yo creo que María era una persona muy cuidadosa en no dejar a su hijo y ver a su hijo solo en el plano natural. Por eso dice la Biblia, en más de una instancia, creo que lo tenemos en las clases de verano, ¿no, Samantha? ¿Sí? Esto de que María guardaba todo en su corazón en más de una instancia. Y es importantísimo tener esta actitud, porque yo cuando se suelta algo
de un enviado, y yo descubro, yo o cada uno de ustedes, por supuesto, cuando ustedes descubren que hay una palabra que realmente toca tu corazón, la debes guardar. Y si es posible, anotarla. Guardarla en el celular, en algún lado, pero sobre todo guardarla acá. Porque la palabra llega acá primero porque vos la oís y la entendés en tu mente, pero luego la tenés que atesorar en tu corazón. Por eso la palabra del sembrador habla que hubo 4 terrenos diferentes, pero solo uno dio fruto al 100 por 1. Y aunque esa parábola la usaron mucho para pedir ofrenda, no critico a nadie que la haya usado, en realidad la intención principal de esa parábola es que habla de la funcionalidad, de la operatividad de la semilla, que la semilla es la palabra de Dios, cuando se siembra en el corazón de una persona. Y aunque tengo casi los años de vida que tengo, son los años que tengo dentro de una iglesia, casi, pero nunca había entendido con tanto énfasis algo muy sencillo. Esto sencillo es que la diferencia en la productividad la hicieron aquellos que oyeron con entendimiento. No hace falta solo oír, hace falta entender para que la palabra produzca productividad en nuestras vidas, para que la palabra se haga carne y se manifieste a través de nosotros. Si ustedes buscan la parábola del sembrador, no la vamos a leer ahora, dice que aquellos que entendieron la palabra fueron los que tuvieron al 100 por 1. Y yo me di cuenta, sin criticar ningún mover de Dios, porque hay muchos moveres de Dios que hubo sobre la tierra, sobre Latinoamérica y globalmente, sin criticar a ningún pastor, etcétera, pero a veces los desbalances que hubo en los movimientos, por ejemplo, en el mover carismático, donde se valoraban mucho los dones, las manifestaciones del Espíritu, que son valiosas, yo las disfruté, las abracé y tremendo como participé, pero también debo de reconocer algo. Muchas veces escuchamos cosas y no las terminamos de guardar en nuestro corazón porque no las terminamos de entender. Y un montón de gente escuchó cosas, qué lindo lo que habló ese predicador, pero no lo terminó de entender. Siempre me acuerdo el ejemplo de alguien que se encuentra con otro en el hall de la iglesia o en su casa y dice, ¿cómo estuvo la reunión? Ah, maravillosa. ¿De qué predicó? Y después le costó hablar, poner en palabras lo que escuchó recién predicar. ¿Cómo estuvo maravillosa y no sabes transmitir lo que acabas de escuchar? Yo les digo la respuesta. Estuvo maravillosa porque sintió la presencia de Dios, quizás lloró, hubo buena música, se sintió amado por los hermanos, pero no terminó de discernir el cuerpo de Cristo. No terminó de discernir el maná. No terminó de discernir lo que fue soltado como rema para su vida. Entonces, si bien es cierto que fue bendecido, es cierto que experimentó a Dios, no tiene algo sustentable para luego llevar su vida adelante, por lo cual corre peligro, si corre peligro tu nutrición espiritual, corre peligro tu fortaleza espiritual. ¿Entiende? Es lo mismo que en el plano natural. Ustedes pueden tener hijos naturales, llevarlos a pasear, darles amor. Aún pueden tener sobrinos, no sé, mi mamá es todavía, pero ahora le crecieron todos, son todos gente grande, gente adulta, pero mi mamá era la tía de sus sobrinos, y que ama a este sobrino, que ama al otro, ¿no? Ahora los llevaba a pasear, le compraba golosinas, le compra ropa. Ahora, todo eso es muy lindo, y a veces en el plano espiritual pasa lo mismo. El otro día hablaba con una persona muy relevante, en realidad no hablaba, le traducía al doctor Ben una charla con una persona muy relevante en Argentina, y decía algo muy importante. Samantha, no te conté, tuve que aplicar mucho esto del oír, porque ahí tuve que cerrar la boquita. No pude opinar tanto, había dos generales de la fe, y Cristian se tuvo que callar. Y casi que lo logré, lo digo al 100%. Pero cuando hay voces de generales, de enviados, yo digo, me voy a poner a escuchar, porque para hablar vengo los lunes. Y uno de los generales, a lo cual yo lo traducía, le decía al apóstol Ben, al doctor Ben, le decía, hemos visto en Argentina, en Latinoamérica, que hay muchos tíos, pero pocos padres. Y un tío te mima, un tío te malcría a veces, un tío te lleva a pasear, pero no siempre te nutre.
Necesitamos una iglesia que nutra. Y si bien la iglesia carismática fue un mover de Dios legítimo, y todos lo disfrutábamos, y todos fuimos bendecidos, en muchos aspectos, lo digo siempre, fue una especie de iglesia tía, que los domingos te mimaba, que cantábamos todos juntos, que era una fiesta, pero no siempre el lunes sabíamos aplicar lo que aprendimos. A mí me pasaba eso. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque los tíos te hacen recorrer un camino, puedes experimentar compañía, puedes experimentar a veces cuidado también, porque un tío cuida, pero la responsabilidad de un tío no es nutrir, no es el alimento diario, no es procurar que todos los días vigilar que estudies. ¿Sí? Bueno, algunos de ustedes saben que Samantha es mi hermana, ¿no? No es lo más importante que es mi hermana, más importante es que mi hija espiritual, y aún más importante es que es quien es en la escuela bíblica, pues si no, no sé lo que haría. Pero es la tía de mis hijos, y a veces complota hasta aún contra mí, que eso está muy mal, complotar contra el padre. Pero ¿qué pasa? Es muy lindo lo de Samantha, lo lleva a pasear, esto, aquello, y ellos se le van y se le quejan a veces, de este padre, buen padre que tienen. Dice, tía, mi papá, tal cosa. Pero ¿qué pasa? Samantha no se tiene que fijar si hacen la tarea, si saben sumar, si estudiaron, cómo la respetan a la maestra. Ella se despreocupó, total es una tía. Y la pastora Marta levanta la mano, pues yo sé que es muy buena tía también, me enteré. Es muy lindo ser tío. La iglesia carismática muchas veces fue más tía que madre, que padre, que una iglesia padre. O madre, a veces, de nutrir, de dar amor, de sustentar, pero no siempre fue una iglesia que nos alimentó. ¿Por qué? Y acá está la clave. Un verdadero padre trata con tu carácter. Y a veces eso es incómodo, es confrontativo, es molesto. Por eso, volviendo al tema de oír, me encanta que hay un versículo aún que dice que algunos no fueron circuncidados en su oír. ¿Qué era circuncidar? Circuncidar era cortar el prepucio o quitar el exceso de carne. Algunos tienen tanta humanidad, tanta carne, o están tan enfocados en las cosas de este mundo que no tienen oídos circuncidados, por los cuales, cuando la palabra llega a ellos, es la misma palabra que les llega a otros, pero después se diluye y no produce el 100 por 1. Algunos al 30, algunos al 60 y algunos ni siquiera llegan al 10. Porque hay algo que al filtrar se queda en el camino. Yo me he dado cuenta que hay muchas personas también se les queda en el camino el hecho de que están muy centradas en sí mismos. Juan el Bautista dijo, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. No dijo, es necesario que yo mengüe, así vos podés crecer. No. Primero tú creces, te despliegas, te conozco, Cristo. Y ahí yo soy absorbido por ese conocimiento. Soy absorbido por el Cristo que va desplegándose y creciendo en mí y a través de mí. Vamos a ir al versículo que les tengo preparado. Creo que va a ser la única clase que les voy a dar solo un versículo, porque después lo voy a llenar de versículos. Creo que hoy tengo uno solo y basta, porque en 10 minutos tenemos que ir a YouTube. Este versículo no lo van a ver en pantalla. Está lo pueden buscar después, en Marcos 4:24. Marcos 4:24, Jesús dijo de la siguiente manera, se los voy a leer primero en la versión, a ver si lo tengo. No, se los voy a leer en la versión, sí, les voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, les dijo también, prestad atención a lo que oís. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Cuando oímos, siempre hay una añadidura. Les voy a dar un ejemplo y algunos de ustedes se van a sentir identificados. ¿No les pasó en medio de la pandemia que al principio todas las noticias eran tan malas y tan destructivas? Yo hice algo, que después me enteré que varios lo hicieron. Hice algo.
Llegó un momento de la pandemia, estábamos todos encerrados y dije, voy a dejar de escuchar las noticias. Porque aún nuestros hijos se están llenando de temor porque están escuchando muerte y enfermedad todo el tiempo. Era un ataque al oído. Era un atentado, un abuso al oído. ¿Mm? Lo que oímos se nos añade. Todo en el reino comienza primero por el oír. Porque de hecho, Romanos 10 habla que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, es oír y volver a oír y seguir oyendo la palabra de Dios. Y luego añade, ¿cómo podrán oír si no hay quien les predique? ¿Cómo podrán predicar si no hay alguien que les envíe? Que los envíe. Entonces, oigo lo que se me predica, que me lo predica un heraldo de verdad divina, alguien que me trae una verdad, alguien que fue enviado. Esos versículos hablan de la misión apostólica, que es una misión de envío para ir a soltar buenas nuevas que los demás puedan recibirlas y abrazarlas. Hoy cuando escuchen al doctor Ben a las 22 horas, que es la misma enseñanza que nos transmitió el día sábado aquí en Argentina, que coincide también con lo de Chile, pero vamos creciendo juntos, van a ver cómo ese heraldo, que hoy le tocó venir a Argentina y otro momento le toca ir a otro país, nos trae principios, nos trae verdades, nos trae revelaciones, no que se le ocurrió un día porque le dolía el estómago o porque tenía dolor de cabeza e inventó una historia, no, algo que él escudriñó, algo que él escuchó, algo que él estudió, algo que cotejó con la revelación de otros grandes hombres de Dios y de otros apóstoles y que coincide con lo que Dios está hablando sobre la tierra hoy y que coincide estructuralmente de manera doctrinal con el consejo entero de la palabra de Dios. Pero después está tú para la mano y mí para la mano, que el para la mano es el recibir la palabra, el abrazar la palabra. Entonces, por eso les decía que no hay posibilidades de manifestar o de despertarnos a ser verdaderos hijos de Dios si no utilizamos este gran órgano, que es el oír. Que tampoco es necesariamente habla de un oír de nuestro oído natural, aunque lo necesitamos el oído natural. Más importante aún es el oído espiritual, el discernimiento. Por eso, antes de terminar, les voy a dejar el significado etimológico de esta palabra oír. Oír quiere decir también discernir. Percibir por medio de usar los oídos. ¿Saben qué, no? Y acá hay algo tremendo. Y acá coincide con lo que el doctor me enseñó. Es asombroso y lo vamos a seguir charlando el lunes que viene. Oír quiere decir, les hice una trampita y se los leí mal. Oír no es percibir por medio de los oídos. Oír es percibir, oír es percibir por medio del uso de los ojos, no por medio del uso de los oídos. Hay una conexión tremenda entre lo que oímos y lo que vemos. Vamos a ver el lunes que viene, si Dios mediante, espero acordarme, que en Apocalipsis dice que oyó una voz, se dio vuelta y luego vio una voz. ¿Cómo puedo ver lo que oigo? Si lo que oigo es invisible. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Un espíritu no se puede ver, pero una vida sí se puede ver. Por eso el verbo que era carne habitó entre nosotros. Para ser carne tuvo que habitar entre nosotros. Y ahí vimos su gloria, cuando habitó entre nosotros. Lo que oímos es una verdad del cielo, es una característica, una cualidad de Dios que vamos conociendo y vamos conociendo nuestro potencial dentro de nosotros, pero luego se va a manifestar lo que oímos, porque ahí es cuando se conecta lo que oímos con lo que vemos. Y lo que oímos va a condicionar después lo que vemos. Y eso es lo que explica el doctor Ben. Algunos no ven porque no supieron escuchar lo que tenían que escuchar. Entonces no se pudo encarnar eso, no se pudo manifestar. Vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Es por eso que, aunque Jesús caminaba con estos dos discípulos de camino a Emaús, no podían ver hasta que Él partió el pan. Cuando conectaron correctamente su oído espiritual al Cristo que tenían adelante, solo pudieron ver lo correcto.
Hasta ese momento estaban conectados con algo que había pasado. Lo que había pasado era la muerte de Jesús. Y les había traído una desesperanza, porque Jesús no cumplió las expectativas de lo que ellos esperaban. ¿Cuántas veces la gente de tu iglesia, que sos pastor, o vos mismo que sos un hijo de Dios, vas al culto, a la iglesia, y te vas con desesperanza? No siempre es por culpa del pastor. A veces es porque tu expectativa no fue cumplida. Querías que te hablen de un tema y te hablaron de otro. Pero quizás el tema que te hablaron era justo lo que necesitabas escuchar, oír, pero no lo recibiste. Y recordá que cuando vas a la verdadera iglesia apostólica tenés que ir a una iglesia padre y no una iglesia tío. No voy a hacer una encuesta porque voy a perder. Pero si yo le pregunto a mis hijos un montón de veces si prefieren ir a la casa de sus abuelos en algunas instancias o a la casa de la tía, lo prefieren. Es muy gracioso. Algunas veces, cuando hay algunas limpiezas generales, sobre todo la mayor, se ríe la esposa del pastor Stay, la mayor ve como que hay momentos que se delegan tareas. Vos limpias la pieza, vos barres acá, cuando ven eso y hay una posibilidad, una invitación de los abuelos, ni lo dudan, porque es mejor, yo digo, es mejor ir al spa de los abuelos, tirarse en la pileta y que la abuela te haga una merienda, que acá que papá y mamá te dan una tarea. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde van a madurar? Con los abuelos son mimados, criados, amados, pero donde maduran es en casa, porque acá se les corrige el carácter, se les dice lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que comer en la mesa, etcétera, etcétera. Igual tienen una abuela un poco brava, que sería mi mamá, que tampoco es que lo deja hacer cualquier cosa, vamos a ser claros, ¿no? Mi abuela era aún más brava que mi mamá, pero digo, en general los abuelos son más permisivos. Pero esto lo comparo con el plano espiritual. Es muy fácil en la iglesia donde todo está bien y te dicen, hermano, bendecido, y te soban el lomo, pero ven y son testigos de que tu vida se va hacia la perdición y es un desastre y nadie te dice algo. Eso no es amor. El verdadero amor es, te amamos, pero sentate acá que te quiero hablar de algo. El otro día le dije algo a alguien y parece que era lo que tenías que escuchar, porque hasta un momento su actitud era tremenda. Le dije algo, no fue una amenaza, pero le di un ultimátum. Dije, tenés que pensar lo que vas a hacer, etcétera, etcétera. De repente volvió a ser una persona amorosa, como se dice, con buenos tratos, con otra semblante. A veces hay que poner, hasta acá llegamos. A veces, y eso lo hace un padre. Mucho de eso vamos a hablar en la escuela apostólica de las escuelas, porque también tenemos la clase de padre ausente, etcétera, etcétera, la de hombre establecido, pero te quiero motivar a seguir estudiando esto del oír, porque el lunes que viene lo vamos a completar.